Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Trayendo un tema maravilloso en esta hora para ustedes, y el tema lo hemos titulado ¿Qué es la gloria de Dios y qué es la diestra de Dios? Porque hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús se sienta a la diestra de Dios. Según los Hechos 7:55, nos narra la historia de Esteban, que el libro de los Hechos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para muchas personas este pasaje dice que habla de una supuesta Trinidad, pero nada más lejos de la realidad porque no entienden el texto ni lo que Esteban quiso decir. Esteban miró hacia el cielo mientras le estuvieron matando a pedradas y vio la gloria de Dios. Fíjese bien, la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí están las dos frases que estamos analizando, diestra y gloria de Dios. ¿Qué significa entonces esta frase? Para poder entender qué significa la palabra diestra, cuando hablamos en lo referente a Dios, debemos tener en cuenta que Dios es espíritu. Como espíritu, pues no tiene lado ni izquierdo ni derecho, ya que su presencia lo llena todo. Cuando hablamos de un ser humano, la palabra diestra la traducen como mano derecha, pero tratándose de Dios, es incorrecto traducir de esta manera, ya que en Dios no hay límites, pues Dios es más grande que el universo mismo y lo llena todo con su presencia. Entonces, ¿dónde queda la derecha del ser que lo llena todo? Y fuera de eso que es invisible al ojo humano, ya que nadie ha visto ni puede ver a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Esteban vio? Sabemos que Esteban no vio literalmente al Dios invisible, solo vio a Jesús glorificado, aunque todos sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. La única imagen visual o persona que Esteban vio, que vio realmente, fue a Jesucristo. Ahora veamos qué significa ver la gloria de Dios. Pero para que lo podamos entender, vamos a ver algunos versos que nos hablan de la gloria de Dios, para que podamos determinar qué es realmente la gloria de Dios. El Salmo 19:1 dice a la letra, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En este texto la gloria de Dios es o se refiere a su grandeza. Si los cielos y el firmamento son enormes, ¿qué diremos de lo grande que es Dios, que es mayor que su creación? El cielo, como dice el texto, nos habla del poder y la majestad del Creador. Los millones y los millones de planetas y galaxias nos hablan de la inescrutable grandeza de este nuestro Creador. Entonces, según esta explicación de la gloria de Dios, ¿qué fue lo que vio Esteban cuando dice que vio la gloria de Dios? Trayendo a colación este texto. Dejémoslo para lo último. Veamos otro ejemplo de la gloria de Dios, que está en Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús,
Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La gloria de Dios en este texto es ver el poder de Jesús sobre la muerte, ya que Él, o sea Jesús, es la vida misma. Jesús es la resurrección misma, dando testimonio de su poder. Según esta explicación de la gloria de Dios, entonces volvamos a preguntarnos, ¿qué fue lo que vio Esteban cuando dijo que vio la gloria de Dios? Ayudémonos con otro ejemplo. Está en Juan 12:37, que a la letra dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria de Dios en este pasaje son las señales del poder de Dios manifestadas en Jesucristo. Entonces, la descripción de Jesús a la diestra de Dios debe ser figurativa o simbólica, porque muchos toman la visión como literal. Actualmente esto es evidente al considerar las numerosas referencias a través de la Biblia que hablan de la diestra de Dios. En el Salmo 16:8, David escribió, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Significa esto que Jehová estaba siempre presente corporalmente a la diestra de David? ¿Lo tenía entonces a su derecha? El Salmo 77:10 dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Según el Salmo, prometía el salmista recordar el número de los años que Dios tenía una diestra. Y eso es para uno ponerse a pensar. El Salmo 98:1 declara, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Significa esto que Dios derrotó a sus enemigos, sosteniendo detrás de sí mismo su mano izquierda, mientras que los aplastó con una diestra física, o sea, la derecha? Veamos ahora el Salmo 109:31, que nos va a ayudar más. ¿Significa esto que Él se coloca físicamente a sí mismo al lado de la gente pobre en todo momento? Isaías nos dice que Jehová declaró en Isaías 48:13, mi mano derecha midió los cielos. Y en el 62:8, que Jehová juró por su mano derecha. Recordemos que Dios es espíritu, que Dios no tiene manos, ni tiene pies, que son solo figuras simbólicas. ¿Significa esto que Dios extendió una mano gigante y literalmente cubrió el cielo? ¿O que Dios puso su mano izquierda encima de su derecha y juró por ella? Jesús echó fuera demonios por el dedo de Dios, como nos lo dice Lucas 11:20. O sea que había que decir que Dios arrastró hacia abajo un dedo gigante del cielo y echó fuera los demonios de la gente. Por supuesto, la respuesta a todas estas preguntas es no. No, porque todo está escrito en un lenguaje simbólico y no literal. Por lo tanto, debemos entender
que la diestra de Dios se usa en un sentido figurativo, simbólico o poético, y no en un sentido físico o corporal. Esto siendo así, ¿qué significa entonces esta frase? La diestra de Dios, ¿qué significa esa frase? En la Biblia, la diestra significa, fíjese bien, fuerza, poder, importancia, preeminencia, tal como en las frases de uso común o secular, como dicen en el mundo, cuando alguien dice de otra persona, él es mi mano derecha. No quiere decir que él es el brazo o la mano físicamente de él, sino que quiere decir que él es el que lo hace todo por el poder que tiene, o más bien, él es el que hace todo con mi poder o con mi autoridad. Se habla de la omnipotencia de Dios en términos de un brazo derecho, porque entre los hombres el brazo derecho es símbolo de fuerza o de energía. Decir que alguien es mi brazo derecho o mi mano derecha está diciendo que él es la fuerza o la energía misma mía. Cualesquier cosa consulten con él porque él es mi mano derecha. Se habla de la preeminencia como sentarse a la diestra de Dios, sentarse a la diestra de Dios, porque en asuntos sociales humanos, la posición de la diestra referente al anfitrión era el lugar de honor más grande. Sentarse a la derecha es el lugar más grande que se le pueda dar a un anfitrión. Cristo, en su condición de estar sentado a la diestra, está sentado en el lugar de preeminencia al que ningún ser humano ha alcanzado a llegar. Está sentado en el lugar de más grande honor, en la silla del universo. Y cuando digo silla no me refiero a una silla literal, sino a una posición de poder o autoridad, que es la silla o el trono de Dios, en la cual se sentarán todos los hijos de Dios que estén en Cristo. Este regalo no lo da Dios a todos sus hijos por la redención que Él nos otorgó en su manifestación en carne. Si no lo cree, vamos a verlo. Al que venciere, dice Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo es el testimonio fiel en los cielos de que hay un hombre que venció la muerte, el pecado y a Satanás y sus demonios, por lo cual, como ya leímos, tiene derecho al trono de Dios para gobernar y recibir adoración. Miremoslo en Apocalipsis 5:11, que a la letra dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder que Dios tenía, las riquezas que Dios tenía, la sabiduría de Dios, la fortaleza de Dios, la honra de Dios, la gloria que le pertenece a Dios y la alabanza que le pertenece a Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, o sea, así sea, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
El que vive por los siglos de los siglos es Jesucristo. Cristo, o mejor dicho, la manifestación de Dios en carne glorificada, en representación de los hombres redimidos, es digno de tomar el poder que solo pertenece a Dios. Es digno de tomar las riquezas que Dios posee. Es digno el Cristo de tomar la sabiduría que solo Dios tiene. Es digno de tomar la fortaleza o el escudo de Dios que le pertenece solo a Dios, en el que los que le conocen se refugian en él. Ahora la fortaleza está en Cristo nuestro escudo. Es digno el Cordero o la manifestación de Dios en carne de tomar la honra, la gloria y la alabanza que solo le pertenecían a Dios, ya que solo Dios es digno de honra, es digno de toda gloria y solo Dios es digno de toda alabanza que los hombres dirijan a su Creador. Pero ahora han sido tomadas para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado para ser adorado, alabado y engrandecido por toda la creación y para que toda rodilla se doble ante la grandeza admirable de ese nombre que es el nombre de Jesús, ya que todo, como vimos, está sujeto al que venció en la cruz del Calvario, y es quien sustenta todas las cosas y de su plenitud tomamos todo. Pero ahora todo lo que tenía el Espíritu Eterno ha pasado a la manifestación en carne de Dios. Isaías 42:8, miremos lo que dice. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no le dio su gloria a nadie, ni la alabanza que le pertenece solo a Él, el Dios omnipotente, el Dios que es espíritu. Él la tomó en su manifestación en carne. Venció como hombre, no como Dios, para seguir siendo adorado como Dios y como vencedor redentor. Cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios, quiere decir que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad de Dios. Jesús mismo dijo claramente en Mateo 26:64, veámoslo. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, o sea, la manifestación de Dios en carne, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La palabra sentado era señal de que tenía la autoridad. Se sentaba para enseñar, dando a entender con esta posición que él tenía la autoridad y debía ser escuchado, contrario al que decía ser testigo de algo. El testigo debía permanecer de pie. Por eso a Jesús, como testigo, dice que está de pie junto al trono, pero como autoridad lo vemos sentado en el trono. ¿Ah? Maravilloso todo esto. Ya que Él es el testigo fiel, por eso permanece de pie. Pero como Dios o como autoridad, está sentado en el trono. Esto es muy maravilloso, ya que Él tiene todo el poder como juez, porque Él es el juez de toda la tierra. Esa manifestación en carne ya glorificada está sentado como juez, pero como cordero está de pie porque es el testigo fiel. En Mateo 26:65 vemos que en este texto, al parecer, el sumo sacerdote sabía el significado simbólico de la diestra en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, él se dio cuenta que Jesús estaba declarando que él tenía el poder de Dios, según el texto, y que era Dios mismo en su condición de Mesías. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, el verso 22, demuestra aún más que la diestra significa que Jesús tiene todo poder y autoridad. Y como dice,
quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y fíjese lo que pasa cuando dice que está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos, por el poder de esa diestra, ángeles, autoridades y potestades, porque él tiene toda la autoridad. De la misma manera, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 20, usa esta misma frase para decir que Jesús tiene la preeminencia sobre todos los principados, potestades, dominios y sobre todos los nombres. Este pasaje también relaciona la diestra a la exaltación de Cristo. En esta conexión, Hechos 5:31 dice, a este, o sea, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Cuando dice que Dios lo ha exaltado con su diestra, no quiere decir que hay un Dios grande que está exaltando a un Dios pequeño con su poder, sino que lo que está diciendo es que Dios ha engrandecido con su autoridad y con su poder a su manifestación en carne y lo ha dado por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, lo que equivale a decir que solo en el nombre de su manifestación en carne hay salvación. Ya no había otra manera de obtener el perdón de Dios que ellos obtenían con los sacrificios de animales. Solo con el nombre de Jesús y la autoridad de su Cristo se puede obtener el perdón de los pecados, tanto para ellos como para cualesquiera que quiera obtener el perdón. Isaías nos dice en su capítulo 59, el verso 16, para saber más qué significa la palabra diestra. Mire lo que dice: lo salvó su brazo. Parece por lo tanto que la descripción de Jesús a la diestra de Dios significa que Jesús es la expresión del poder salvador de Dios. Este concepto armoniza con la asociación de la posición de Jesús a la diestra de Dios con su papel mediador, particularmente su trabajo como nuestro intercesor y sumo sacerdote. Es nuestro mediador en la posición más grande que un ser humano puede alcanzar, porque Cristo es el testimonio fiel de que hubo un hombre que venció. En su manifestación en carne, Él es el verdadero hombre, pero en su poder sentado en su trono, es el verdadero Dios y la vida eterna gobernando en un cuerpo físico. Con esta comprensión de la diestra de Dios, quizás nos preguntaremos por qué la Biblia a veces dice que Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, como dice Hebreos 12. Podemos ver el pasaje. En vez de decir simplemente que Él está a la diestra de Dios, como lo dice Romanos 8:34. En uno dice que está sentado y en uno dice que está a la diestra. Es probable que esta fraseología particular indica que Jesús recibió la glorificación completa, el poder completo y la autoridad completa en un cierto punto de tiempo. Esta exaltación comenzó con su resurrección, para que lo sepa, y terminó en su ascensión. Se completó toda esa exaltación. En aquel momento de su ascensión, Él se libró a sí mismo de todas las limitaciones y restricciones humanas. Este es el opuesto a la limitación de Jesús, a la cual Él se sometió en la encarnación. Ya este cuerpo glorificado no tenía las limitaciones humanas que tenía antes de ser sacrificado. Pero después de la resurrección es todo lo contrario. Está lleno de gloria y majestad. Las limitaciones nos las describe Filipenses 2:6-8.
describe su papel como ser humano caminando en esta tierra. Jesús ya no se somete a la fragilidad y a las debilidades humanas porque ya está glorificado. Él ahora no es el siervo sufrido. Su gloria, su majestad y sus otros atributos divinos ya no se ocultan o están ocultos de la vista del observador casual. Él ahora demuestra su poder en su condición de que está centrado en el trono de Dios, por medio de un cuerpo humano glorificado. Él ahora se demuestra y se demostrará a sí mismo como el Señor de todos. Se demostrará como el juez de todos y el rey de toda la tierra. Por eso Esteban no le vio a Jesucristo como el hombre ordinario que se pensaba que era mientras que él estaba en la tierra, sino que Esteban le vio con la gloria y la majestad de Dios y el poder de Dios. De igual modo, Juan le vio a Jesús revelado como Dios en toda su gloria y su poder. La exaltación, la glorificación y la revelación de Cristo se culminaron en su ascensión. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando dice que se sentó, todas esas limitaciones humanas que tenía en la tierra se acabaron porque su cuerpo estaba glorificado y se sentó en la posición que tenía el Dios que es espíritu. Ahora está Dios gobernando en su manifestación en carne, teniendo derecho para amonestar al hombre, puesto que él participó de carne y sangre y sabe lo que hay en el hombre. La frase se sentó significa que la obra del Calvario no continúa más, sino que ya está completada. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, porque Él es el sacerdote y al mismo tiempo es el sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es muy grande. Tiene toda la autoridad aquí en la tierra y en el cielo, porque puede y tiene todo el poder para exigirle al hombre, ya que sabe y sintió lo que el hombre siente y fue sometido a las tentaciones que el hombre es sometido a diario. Encontraríamos muchas inconsistencias si interpretáramos la descripción de Jesús a la diestra de Dios para significar o para decir que hay una colaboración física entre dos dioses con cuerpos distintos, como indica la doctrina politeísta. Si la entendemos como simbólica del poder, la fuerza, la autoridad, la preeminencia, la victoria, la exaltación y el poder salvador de Jesús manifestado en carne, entonces eliminamos todos esos conceptos paganos de la doctrina politeísta que están en conflicto porque la gente cuando lee eso ni siquiera lo entiende. Además, esta interpretación está conforme con el uso de la frase la diestra de Dios a través de la Biblia. La diestra de Dios revela la omnipotencia y la deidad absoluta de Jesús y justifica el mensaje de un solo Dios en Cristo, porque la unicidad o el misterio de la piedad es la doctrina que revela este maravilloso mensaje. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿qué vio Esteban en realidad? Es evidente que él vio a Jesús. Isaías 45 dice referente a la venida del Mesías: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá,
Pues hemos visto a Jesús. Y digo hemos visto porque yo lo he visto obrando. Y los de ese tiempo también lo vieron, vieron la gloria de Jehová. Toda carne, los que estuvieron allá, vieron la gloria de Jehová. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es que esto no es parecer nuestro. Es porque Dios ya lo dijo. Si Él no hubiera hablado, pues uno no lo estaría diciendo. Pero el problema que tienen los politeístas es que Dios lo dijo. Ahí está la cosa. Dios lo dijo. Jesús es la gloria revelada de Dios. Esteban vio la gloria de Dios cuando él vio a Jesús. Él vio a Jesús irradiando la gloria que él poseía como Dios y con todo el poder y autoridad de Dios. En breve, él vio al Cristo exaltado. Él vio a Jesús no simplemente como a un hombre, sino como al Dios omnipotente, al invisible que nadie había podido ver, pero lo vio vestido de carne. Por eso vio a Jesús. Vio a Dios mismo con toda su gloria, su poder, su autoridad. Por eso él clamó a Dios diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque solo Dios recibe el espíritu. Eclesiastés 12:7 nos lo dice. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entregó el espíritu a Jesús porque él entendió en su visión que Jesús es Dios. No hay que discutir con la palabra. A la palabra solo hay que escudriñarla, porque quien no escudriña no podrá entender estas cosas. Quien lo ama a uno le dice la verdad. Y no hay nadie que los ame más que el Señor Jesucristo. Los amo en el amor del Señor. Los invito a que se suscriban en nuestro canal para que mensajes como este, que dan a entender la gloria y la majestad del que nos salvó, puedan llegar a su celular o a su computador cuando sean puestos en este canal.